En nuestro tema para este día martes, que estamos comenzando nuestro estudio sobre la carta a los Efesios, una carta que ya nuestro pastor Dani Perla nos ha dicho al principio de la semana, es la reina de las epístolas. Vamos a hablar sobre escuchar la carta a los Efesios. Y tal vez esto nos resulte un poco interesante a nosotros, porque lo que esperaríamos encontrar acá, pastor, sería lean la carta a los Efesios por la cultura en la que vivimos, pero ya hablaremos un poquito en detalle de algunos aspectos que nos van ayudando a introducirnos a este maravilloso mensaje que se encuentra en la carta a los Efesios. Por eso quiero invitarle a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, necesitamos tu sabiduría para poder apreciar tu palabra, y a fin de que al poder estudiarla, al meditar en ella, podamos ser edificados en Cristo Jesús. Por eso oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pastor Dani Perla, cuando leí esta lección para hoy que vamos a comentar, me pareció eso curioso, escuchar la carta a los Efesios, y porque es apropiado para el contexto en que se envió esta carta, debido a que debemos aprender a ver, quizás sería esa la forma de decirlo, debemos aprender a ver estos escritos con los ojos de quienes recibieron este material y no con nuestros ojos del siglo XXI, en el que, por ejemplo, la lectura es algo mucho más habitual de lo que a veces somos conscientes. Es correcto, y yo veo que todo depende en qué contexto uno se sitúe, porque cuando yo vi este título, escuchar la carta a los Efesios, si yo lo veo desde mi perspectiva, yo pienso, bueno, lo voy a poner en audio, sí. Así como ahora hay audiolibros, voy a poner a leer, en este caso, pues, este libro, pero para los primeros creyentes, ¿por qué se decía escuchar? Y creo que aquí vale la pena usar la ilustración de lo que tenemos en la introducción del libro de Apocalipsis, donde la primera bienaventuranza es para el que lee. Bienaventurado el que lee. Y entonces uno viene y piensa, bueno, el que lee es el que tomó el libro y lo está leyendo para él, pero más bien hace referencia a un culto, el que lee para los demás. Ahora es lo mismo que está pasando en la carta a los Efesios. La gran mayoría de personas no tenían una educación formal, muchos no sabían leer y escribir, eso era algo muy preciado en esa época. De hecho, el hecho de que Jesús supiera leer y escribir es algo que llama la atención, siendo que él no fue a las escuelas de su época. Entonces era algo bien importante, y entonces consistía como en una lectura para el culto, donde alguien que sí tenía el don y la habilidad para hacerlo se paraba y leía. En este caso, Pablo envía a través de Tíquico, lo menciona ahí, él envía esta carta, y es posible que él tenía también otra carta, porque si notamos en la carta a los Efesios, no hay saludos para amigos. Ya mencioné anteriormente que no hay tampoco temas de un problema específico que la iglesia estaba pasando, y porque esta carta tiene mucha similitud con la carta a los Colosenses. Yo lo había mencionado. De hecho, tal vez aquí podemos aprovechar, porque ahorita estamos en la introducción. Aquí podemos aprovechar para ver una gran similitud entre estas dos cartas. Libro de Colosenses, vamos a leer primero el capítulo número 4 y los versículos 7 y 8. ¿Qué dicen acá? Todos mis asuntos os los hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envío para que sepáis cómo estamos y para que conforte vuestro corazón. Muy bien, ahora Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Muy bien, Efesios 6, 21 y 22 dice: Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, os dirá cómo estoy y lo que hago. Lo envío para eso mismo, para que sepáis tocante a nosotros y para que consuele vuestro corazón. Muy bien, es prácticamente Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso lo mismo que le estaba diciendo a la iglesia de Colosas con relación a Tíquico y con relación a las instrucciones. Y uno dice, ¿por qué estas dos cartas
tienen las mismas instrucciones en relación con el envío y con la situación que Pablo estaba pasando y quién iba a hablarle a los hermanos de esto. ¿Por qué tiene lo mismo? Porque se cree que estas cartas fueron escritas probablemente en una situación donde Pablo pudo en un mismo momento abordar los temas tanto para Colosas como para los hermanos de Efesios. De hecho, los que han estudiado así van detalle. Viendo esto con más minuciosidad. 75 de los 155 versículos que hay en la carta de Éfeso aparecen en Colosenses también. Y se le ha llamado a estas cartas circulares, que el gran propósito del apóstol Pablo era que fueran leídas no solo en la iglesia, hogar, donde estas cartas eran leídas, sino también fueran compartidas con otras iglesias, al estilo de Apocalipsis también, donde está el mensaje a las 7 iglesias, que al final no era solo para esa iglesia en específico, porque dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, no le dice a la iglesia, solo tu iglesia. Entonces, esta es la manera como estas cartas habían sido redactadas, y bueno, fue una gran emoción que alguien llegara, se parara a leer ahí en la congregación y las personas pudieran escuchar todo lo que a nosotros nos va a tomar un trimestre estudiar. Muy bien, qué excelente. Bueno, es información muy importante porque nos sitúa en la piel de los oyentes de esta carta y de el que tenía el gran y sagrado deber de leerla. Pero entonces ahora, pastor, para seguir abundando en lo que estamos diciendo, que es la introducción, ¿cómo podríamos nosotros tener un, qué sé yo, bosquejo mental? En nuestra lección aparece un bosquejo y usted puede ayudarnos, pastor, a tener ese bosquejo mental para que cuando nos acerquemos a la carta, que volvemos a invitarle para que la lea o la escuche, como dice el pastor, ahora tenemos la facilidad de escucharlas también, lo tenga en mente a fin de que estos temas, grandes temas de la carta, siempre estén presentes en nuestra mente. Correcto, y una de las cosas que la misma lección nos recomendaba al principio de esta semana era leer toda la carta. Dice, te tomará tal vez unos 15 minutos, usted dice, no puedo leerla. Bueno, ponga una aplicación que pueda leer por usted. Ahora hay muchas versiones de la Biblia y se ha facilitado, y de hecho vale la pena no solamente este libro, sino que mientras usted anda, especialmente si alguien tiene su vehículo, cuando está en la casa, está haciendo cualquier otra cosa, ponga a leer la palabra de Dios ahí en audio, que alguien la lea. Bueno, ya están los audios pregrabados. Y vale la pena. Mucha gente a veces están haciendo algo en la casa y les gusta tener ruido, la televisión, y sale esto, sale el otro. ¿Por qué mejor si queremos escuchar algo, no podemos escuchar la palabra de Dios? De paso quiero comentar, me encontré con una hermana Lea, y me dice, pastor, en nuestra iglesia habíamos estado estudiando la carta a los Efesios antes de estas lecciones. Ellos no sabían que ese era el tema para este trimestre, y estaban motivando a los hermanos a estudiar porque tiene un tema muy muy rico, muy abundante, y me llamó la atención que me hizo algunas preguntas, y ya la hermana tiene una perspectiva, porque con solo leer uno va captando los temas que hay ahí en la carta. No voy a ir en sí al bosquejo, que de hecho lo tenemos en la lección, el bosquejo que tenemos en la lección, pero me voy a concentrar en que en la carta a los Efesios hay unos 6 grandes temas, y me voy a concentrar en eso, en los temas que hay, no cómo va por capítulo, de tal capítulo a tal versículo va esta sección, no, sino los temas en general. En primer lugar está el tema de la grandeza y la exaltación de Cristo. Ese es un tema que está ahí, permea, que está bien abundante en la carta a los Efesios. De hecho, aunque el sacrificio de Jesús es importante, y la carta a los Efesios nunca disminuye eso, pero se concentra más en su resurrección y exaltación, en su obra
que Él está haciendo ahora su glorificación. Entonces la carta a los Efesios se concentra bastante en eso. Un segundo tema es la batalla cósmica. El conflicto cósmico entre el bien y el mal era importante porque ya estuvimos estudiando cómo la ciudad de Éfeso, pues una ciudad donde había un culto bien fuerte principal a la diosa Diana o Artemisa, como también se suele llamar. Si usted ve los dos, uno de los dos nombres hace referencia a lo mismo. En Efesios hay algo bien importante en relación con este tema de la batalla cósmica, que el diablo y varias categorías de poderes del mal se menciona 16 veces en esta carta. Entonces por eso es un tema que prevalece mucho. Un tercer tema que prevalece en esta carta es la salvación como un hecho realizado. Aunque no niega a Efesios lo que Dios quiere hacer por su iglesia en el futuro. De hecho hay un texto ahí que dice que Dios quiere presentar una iglesia pura, sin mancha, pero el énfasis de la carta a los Efesios es que ya debemos estar gozando de este privilegio de la salvación en el presente, y por eso es que se da como un hecho realizado. ¿Y cómo es eso posible? Gracias a Jesucristo. De hecho, la frase en Cristo se menciona 34 veces en esta carta, de las 164 veces que hay en el Nuevo Testamento, y me llama la atención que en los primeros versículos del 3 al 14 del capítulo 1 se menciona 11 veces esa frase en Cristo. O sea, toda la clave para la salvación, para la vida cristiana, nosotros la encontramos en Cristo. Hay otros 3 temas más, porque no sé si les mencioné que eran 6 temas, sí. Pero el otro que tenemos es cómo se debe vivir la vida cristiana. La parte práctica. De hecho, el libro está hecho, ya que tiene solo 6 capítulos, 50%, o sea, la mitad, los primeros 3, la parte teológica, los otros 3, la parte ética, y está bien definido, o sea, cómo vivir la vida. Ahora, ¿cómo aplico todo esto de la teología? Recordemos que ahí el apóstol les hace un llamado: mire, salgan de inmoralidad, de idolatría, de codicia, de fornicación, etcétera. El tema 5, que va a ser un tema, un quinto tema, que puede encontrarse en la carta, es la unidad entre los cristianos y los gentiles. Esto era muy entre los judíos y gentiles, más bien entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, porque eran dos. Recordemos que los judíos siempre han sido muy aferrados a su sangre, a su descendencia, de dónde vienen. Siempre han sido ellos muy aferrados a eso, hijos de Abraham. Los demás pues son extraños, y unir, ya la iglesia había comenzado a crecer mucho, y obviamente el evangelio había ido ya a los gentiles. Entonces unir a esos dos grupos era realmente un gran desafío, pero eso es lo que toca el apóstol Pablo. Y un sexto tema aquí también es bien importante, y lo vamos a estar estudiando: la naturaleza de la iglesia. La palabra iglesia aparece 9 veces en esta carta, y se refiere más bien que a una iglesia local, se refiere más bien a la iglesia universal, y no habla tanto de iglesia como institución. Tal vez mañana vamos a hablar un poquito de qué imágenes usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia. Excelente, pastor, porque con este panorama que nos ha presentado ya tenemos en mente 6 temas básicos, además de que usted puede ver en la lección y en la descripción que se pone en cada vídeo, también puede ver más o menos las divisiones en cuanto a algunos capítulos de la estructura que nos presenta la lección, más los 6 temas clave que nos ha presentado nuestro pastor. Tenemos material para estudiar todo este trimestre, sin duda alguna, y queremos invitarle
pastor, bueno, a cada uno de nuestros amigos a que al estudiar podamos permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Y por eso, pastor, queremos que ore por nosotros, para que mientras escuchamos y leemos esta carta, el Espíritu Santo pueda hablar directamente a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por las riquezas de tu gloria. Gracias por esta carta a los Efesios, que es como un banco espiritual donde podemos extraer de esas riquezas ilimitadamente todo lo que queramos. Gracias porque nos das la oportunidad de tener acceso a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.